Recientemente se generó una alerta que fue emitida por el Sindicato de Pediatras de Colombia, Sicolpet, por la Sociedad Colombiana de Pediatría, por el Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, por la Sociedad Colombiana de Sociedades Científicas y otros gremios sobre el incremento aparente de estos cierres de camas en los últimos meses. Tema que ha sido reseñado prácticamente por todos los medios de comunicación, inclusive se generó el editorial del Tiempo el pasado 26 de agosto. Soy Leonardo García Rojas, médico especialista en seguridad y salud. Bienvenidos. El cierre de servicios de hospitalización de pediatría no es un tema nuevo. Ya en nuestra temporada anterior del Monitor de la Salud, como programa radial, habíamos realizado un programa sobre el tema que fue el número 123 y se presentó el 12 de junio del 2016 con el título Acción Popular por el Derecho a la Salud y los de Niños y Niñas, con la participación de la médica pediatra doctora Clemencia Mayorga Ramírez y el abogado Germán Humberto Rincón Perfetti. Para tratar este tema, hoy hemos invitado nuevamente a la doctora Clemencia. Vamos a tener también la participación del presidente del Sindicato de Pediatras Sicolpet y la colaboración de nuestro abogado de las causas justas, Germán Humberto Rincón. Doctora Clemencia, un saludo al Monitor de la Salud. Hola a todos, un gusto estar acá nuevamente, Leonardo. Para mí realmente y para el Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá es un gusto esta segunda temporada del Monitor de la Salud y por supuesto agradecer el interés de ustedes, organizadores de los temas, por incluir un tema tan importante como el cierre de camas de hospitalización de pediatría en el país. También vamos a tener la participación del doctor Diosel Orlando Lancheros. Él es médico pediatra de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur de Bogotá y presidente del Sindicato Nacional de Pediatrías de Colombia, Sicolpet. Un saludo, doctor Diosel Orlando Lancheros. Buenos días. Desde el Sindicato Nacional de Pediatras de Colombia agradecemos a Monitor Salud por la invitación que nos hacen a esta entrevista que permite difundir la problemática del cierre de camas de pediatría que conlleva dificultades en la atención de los niños en todo el país. Nos acompaña también la participación del prestigioso abogado Germán Humberto Rincón Perfetti, quien también nos acompañó en la primera temporada con este tema. Bienvenido, doctor Perfetti. Y le solicitamos que nos refresque qué motivó la presentación de la Acción Popular para salvaguardar la salud de niños y niñas. Debido al problema del cierre de camas pediátricas, fue necesario iniciar una acción legal que se denomina Acción Popular, cuya finalidad es proteger los derechos y los intereses colectivos, para este caso relacionados no solamente con el tema de salud pública, sino también con los derechos de niños y niñas en este país. Indiscutiblemente que esto es una acción legal que se ha planteado en razón de que la parte administrativa y la parte política, es decir, ni el Congreso, ni la Presidencia, ni el Ministerio, ni las secretarías han dado una respuesta ágil, efectiva y que realmente solucione la continuidad en estos cierres. Doctora Clemencia, antes de presentar la situación actual, con la participación de los otros dos invitados, como participante del programa del 2016, recordemos los hechos más importantes de esa fecha. ¿Cuál era el problema central y qué papel desempeñó la Sociedad de Pediatría para llegar a interponer esa acción popular para salvaguardar la salud de niños y niñas? ¿Qué se estaba solicitando desde esa fecha? ¿Y qué acciones habían realizado desde las sociedades científicas hasta esa fecha?
cuando nos situamos en el 2016, tenemos que devolvernos al 2011, porque el 2011 fue el momento en el cual la Sociedad Colombiana de Pediatría, en este caso Regional Bogotá, donde yo era parte en ese momento, dio cuenta del cierre de servicios de pediatría de una manera muy rápida en ese año. Se cerraron 3 o 4 clínicas en Bogotá que eran muy importantes en atención de pediatría. Estoy hablando de la Clínica Palermo, estoy hablando de hospitales y clínicas importantes, y entonces nos llamó la atención. ¿Qué estaba pasando? Fue la pregunta. Hasta ese momento nunca nos habíamos hecho la pregunta, ¿qué estaba pasando con los servicios de pediatría? Y entonces empezamos a mirar. Lo primero que encontramos en el 2011, queridos oyentes, es que no había datos. Nos fuimos a buscar cuántos servicios, cuántas camas eran, cuántos servicios se abrían o se cerraban, y resulta que en ese momento, en esa época, el Ministerio de Salud no tenía un registro de camas de servicios de pediatría. Hoy lo tiene, afortunadamente. Pero en ese momento no. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un censo y empezamos a ver que no solamente el afectado era Bogotá, sino que eso estaba sucediendo en otras regiones del país. A través de las regionales, la Sociedad Colombiana de Pediatría tiene 32 regionales en el país, y fueron los pediatras quienes nos dieron la información. Hicimos un censo y encontramos a esa fecha que en los últimos 10 años se habían cerrado 750 camas de hospitalización de pediatría en el país. Y esto fue para nosotros sorpresivo. O sea, ¿qué es lo que pasa aquí? Y ahí tuvimos que empezar a profundizar qué estaba pasando. Entonces, hablamos con varios de los gerentes de las clínicas y hospitales de esa época que tomaron las decisiones. Tenemos incluso las cartas donde ellos dicen, se cierra el servicio de pediatría porque no es rentable para mi clínica o hospital. La utilidad que me deja frente a otros servicios es baja, incluso a veces negativa, y pues yo no puedo seguir vendiendo un servicio en el cual pierdo plata. Y entonces dijimos, bueno, pero ¿y la salud de los niños y la atención de los niños, dónde la vamos a hacer? Eso nos condujo al Ministerio de Salud, por supuesto. En este momento estoy hablando del ministro Santamaría, pero puedo decirte que desde ahí, con todos los ministros de salud que prácticamente que han pasado hasta la fecha, incluyendo el actual, hemos tratado este tema. Hemos dicho, se necesita una regulación y se necesita un subsidio a la oferta para salvaguardar los servicios de hospitalización de pediatría. En ese proceso, entonces, seguimos nosotros el estudio muy detallado, el censo, etcétera. Vamos a donde los ministros, no encontramos respuesta, y entonces nos encontramos con el abogado que nos acompaña hoy, Germán Humberto Rincón Perfetti, un abogado además al que tengo todo mi cariño y mi agradecimiento por unirse a estas causas justas. Y él nos dice, pero pues por favor, o sea, la Constitución Política en Colombia no solamente obliga y ordena a proteger los derechos de los niños y niñas, sino que esa protección de derechos es prevalente, tiene un nivel superior en Colombia. Así es que tenemos toda la posibilidad de hacer una acción popular. Él diseña y pone la acción popular, y la Sociedad Colombiana de Pediatría en ese momento acompaña esa acción popular. Con esa acción popular lo que ocurrió fue que se abre el proceso, está en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se abre el proceso, nosotros somos citados a nivel de testigos, Sociedad Colombiana de Pediatría. El magistrado ponente hace parte de la acción popular a todos los secretarios de salud del país para que respondan por el tema, y bueno, ahí nosotros vamos a demostrar en esas audiencias que se han realizado que realmente se están vulnerando los derechos a la salud y a la vida de los niños y niñas en Colombia por esa vía. Clemencia, ya con ese contexto de dónde viene el problema, pues vámonos acercando al hoy. Salió la declaración pública del Sindicato Colombiano de Pediatría, donde decía que se ha disminuido también 525 camas desde el 2015 para acá, y que esto tiene una repercusión importante si lo comparamos contra los estándares definidos por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, aprovechemos al doctor Diosel Orlando Lanceros, ¿qué nos puede señalar sobre este tema? Las camas de pediatría en Colombia ciertamente son insuficientes,
De acuerdo con los estándares de la Organización Mundial de la Salud, el número de camas que debe tener la población oscila entre 3.5 y 3.7 camas por cada 1.000 niños. Sin embargo, de acuerdo con los reportes del REPS, que están habilitadas cerca de 9.600 camas, comparado con la población por regiones, según informes del DANE actualizados a 2023, esta relación de camas sobre población no alcanza ni siquiera a 2, por lo que se logra calcular que el déficit de camas está cercano a 20.000 en toda la nación. Los motivos que dan las IPS para el cierre de camas principalmente son rentabilidad. Los servicios de pediatría son poco rentables. Como vimos, esta problemática lleva años. La situación para usted se ha empeorado en los últimos años a nivel del país. ¿Y cuáles serían las causas? La problemática del cierre de camas de pediatría ciertamente no es nueva. Desde el Sindicato Nacional de Pediatras de Colombia lo hemos venido denunciando desde hace más de una década. Pero esta situación se ha agudizado en estos últimos años, tal vez estos últimos 5 o 7 años, donde se han reportado más de 500 camas cerradas que estaban habilitadas para el servicio de los niños. Solamente en estos últimos 2 años nos han reportado cierres de camas en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Ibagué, Popayán, Girardot, entre otras. Las causas para esta agudización considero que son multifactoriales, pero una de las más importantes es el mismo sistema en sí, que convirtió a la salud en un negocio. Tanto así que la misma terminología se hace en factores de economía. Por ejemplo, los rendimientos o la medición de la efectividad de la salud se hace en términos de rentabilidad económica y no de rentabilidad social o por indicadores de salud como debería ser. Los hospitales, que es donde el Estado debería intervenir para que ejerzan su función social de atención en la salud en los distintos niveles, se han convertido en empresas sociales del Estado, pero que en todo caso tienen que subsistir con su venta de servicios. Al no ser rentables los servicios de pediatría y al incrementarse los costos en salud, como se ha venido denunciando en estos últimos días, en que paulatinamente la población demanda más servicios de salud y son más costosos los servicios de salud, pues la cuerda se rompe por la parte más floja y entonces los servicios que empiezan a cerrar son los que son poco rentables, como es el caso de pediatría, hospitalización y ginecobstetricia. Doctora Clemencia, las evidencias nos muestran que es un problema de más de una década. ¿Qué nos puede ampliar de las causas y del impacto del cierre de camas para la población de pediatría? Bueno, digamos que como todos los problemas, pues hay múltiples factores, pero hay un factor determinante en la toma de decisión del cierre de camas de servicios de hospitalización de pediatría. Y permíteme hacer una precisión que es muy importante para no confundir a nadie. Cuando estamos hablando de esta problemática, estamos hablando específicamente de hospitalización general de pediatría. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque el comportamiento, digamos, económico de una unidad de cuidado intensivo pediátrico, de una unidad de cuidado intensivo de recién nacidos, es distinto. Entonces aquí estamos hablando únicamente de hospitalización general de pediatría. Entonces, cuando vamos ya a profundizar en las causas, vemos que en la toma de decisión por la cual se decide cerrar un servicio de pediatría en una institución, la parte económica cuenta mucho. Las instituciones públicas y privadas hoy en Colombia en el sistema de salud pues funcionan como un negocio que tiene que dar una rentabilidad mínima con menos o más margen
Y cuando vienen las épocas de angustias, por decirlo así, de económicas de las instituciones, entonces los servicios que presentan menor margen de rentabilidad o de utilidad, pues deciden cerrarse y cambiarse por servicios que dan mayor margen de utilidad. Y te quiero decir que hoy tenemos cifras muy importantes que mostrar. En estos días, a raíz de los nuevos cierres, tuvimos la posibilidad, y agradezco al gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte en Bogotá, quien nos entregó y nos mostró todas las cifras de costos de los servicios de hospitalización de pediatría de toda la red norte de Bogotá frente a lo facturado en el primer semestre de 2023. O sea, estamos hablando de enero a junio. Fresquita. Eso está fresco. ¿Y eso qué muestra? Que esos servicios tuvieron un costo, para hablar en cifras redondas, de 4.100 millones de pesos en esos 6 meses y tuvieron un facturado de 3.800 y pico de millones. Es decir, la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte perdió 200 y pico de millones con la atención de esa población pediátrica. Entonces, ¿qué le estamos diciendo al ministerio? Usted no puede dejar las IPS públicas y privadas con ese problema, porque entonces van a seguir cerrando los servicios. ¿Qué se necesita? Un subsidio a la oferta. Necesitamos que el ministerio consiga unos recursos y le pague por cama habilitada de pediatría a esos hospitales para que sean sostenibles. Nosotros no queremos estigmatizar a las clínicas y hospitales, solo entendemos que tienen que tener servicios que sean sostenibles. Bueno, yo creo que es hora de pasar a las propuestas. Doctor José Orlando Lancheros, cuéntenos qué nos puede decir ustedes sobre esa gestión que han hecho con el ministerio y qué le han ampliado de propuestas específicas sobre el problema. Desde el Ministerio de Salud, el Viceministerio de Protección Social y la Dirección de Provisión de Servicios nos han citado a mesas de análisis tanto al sindicato como a la Sociedad Colombiana de Pediatría. Nosotros lo que hemos propuesto básicamente son 3 medidas que consideramos ayudan a paliar de forma inmediata esta situación del cierre de camas. La 1 y la 2 son normatividad que debe sacar el Ministerio de Salud que le dé límites a tanto a las EPS como a las IPS, que le imponga requisitos para el cierre de camas de pediatría, requisitos que conlleven a que cuando se piense cerrar un servicio de pediatría no existan barreras o no se generen barreras en la atención, no se genere descontinuidad en la prestación de los servicios, entre otras. Y un tercer aspecto que proponemos es que se dé un subsidio a la oferta por la apertura de camas de pediatría, pues principalmente para aquellas regiones del país donde se están cerrando las camas, donde hay insuficiencia sentida de las camas, y también durante los picos de enfermedad respiratoria que bien sabemos todos dentro de la dinámica de la atención de pediatría, hay picos que hace que durante ciertas épocas del año se incremente sustancialmente la demanda de servicios. Doctor Lancheros, la reforma actual, la discusión que se está dando de reforma a la salud, ¿plantea solución a esta problemática? Consideramos que la reforma a la salud no aborda a profundidad este tema. De hecho, no vemos si la reforma a la salud llega a ser aprobada, cómo se logra superar esta dificultad en el cierre de camas de pediatría. De todas formas, es una situación que amerita atención urgente, independiente de si se aprueba o no se aprueba la reforma a la salud. Aquí también nos gustaría que nos diera su opinión el doctor Rincón Perfetti. ¿Qué esperamos de la reforma actual sobre esta problemática, doctor Rincón? Si bien es cierto, actualmente el gobierno de turno tiene una voluntad respecto de la reforma a la salud a través del Congreso, una ley, yo podría decir perfectamente que el hecho de presentarla no significa que eso quede. Esto es un tema bastante controversial
que indiscutiblemente va a tener muchos recortes y muchas peluqueadas, razón por la cual nos toca estar pendiente del debate que se dé en el Congreso. En estos momentos, claro que no existe reglamentación sobre este tema y precisamente por eso siguen presentando estos abusos financieros, en razón de que el cierre lo hacen para mejorar los ingresos de las instituciones en otros servicios. Lamentablemente, este es un tema que no tiene rutas de atención, que no tiene alertas tempranas y sobre el cual indiscutiblemente esperamos que el tribunal tome unas decisiones. Precisamente al ser órdenes judiciales y obligatorias, nos van a permitir que esto no vuelva a ocurrir y que indistintamente de que cambien las administraciones se mantengan las decisiones. Bueno, doctora Clemencia, lo que nos expresan tanto el doctor Lancheros como el doctor Rincón nos dice que lo podemos resumir, digamos, en que debemos requerir lo que usted plantea, ese subsidio a los servicios de hospitalización de pediatría. Aprovechar esa ventana de oportunidad que es el hecho de que la salud sea un tema de debate nacional, es decir, incluir ese tema en la reforma de la salud. Y tercero, generar con soportes jurídicos unas rutas de atención y alertas tempranas y esperar la decisión final de tribunales sobre la acción popular que, como nos dijo el doctor Perfetti y el Rincón Perfetti, puede pasar hasta más de 4 años. Es decir, estamos ante una década perdida en el cual ni los diferentes gobiernos, ni la justicia, ni las autoridades de salud han tomado acciones para proteger los servicios de salud de niños y niñas. Entonces, ¿qué hacer en este momento? Hay conversaciones con el ministerio, hay respuestas sobre esas propuestas. ¿Qué pueden hacer los profesionales de salud y la comunidad en general para ayudar y enfrentar este problema? Es muy importante señalar que la protección de los derechos de los niños y las niñas nos corresponde a todos. Somos las organizaciones médicas de salud, pero también a toda la sociedad, a los padres, madres, maestros, a la sociedad. Una sociedad que no protege los derechos de sus niños no tiene presente y por eso en Colombia tenemos tantísimos problemas. Entonces, la primera invitación es, independientemente de lo que se logre o no en estas mesas técnicas que tenemos que participar. Y yo quiero aprovechar para invitar a todos quienes nos están viendo y oyendo, porque tenemos una iniciativa hoy, es una petición expresa al ministro de Salud en la plataforma change.org, donde nos están acompañando más de 40 organizaciones del orden nacional e internacional. Y la invitación que les quiero hacer es: firmen nuestra petición. Tenemos que llegar hasta donde tengamos que llegar con este tema, pero el tema tiene que ser solucionado. Y eso lo ayuda a ser visible y ayuda a ver pues al gobierno nacional que es un tema que se debe solucionar. Lo segundo que quisiera, y un poco controvertir lo que dijiste, porque este no es un tema de reforma a la salud. O sea, no se necesita una reforma a la salud para solucionar este tema. No se requiere. Se requiere voluntad política, entender el problema de fondo y destinar unos recursos para el subsidio a la oferta, tal como se ha hecho y como se hizo en los tiempos de COVID. No se requiere realmente un punto, porque me preocuparía que nos quedáramos, digamos, está muy embolatada, por decirlo menos, la reforma a la salud, y este punto es un punto que hay que solucionar. Lo tercero, además, es decir que Colombia, como ya se ha manifestado, tiene 2 picos respiratorios por virus y estamos a puertas del pico final de este año. Y eso va a generar, como lo han señalado, se han cerrado más camas de pediatría, ese déficit va a impactar entonces en la ocupación y sobreocupación de los servicios de urgencias de pediatría. Entonces este es un tema que debe solucionarse pronto. Nuestro llamado es urgente al Ministerio de Salud para que lo haga. Tengo que decir que el Ministerio de Salud ha abierto esta puerta, esta posibilidad, estas mesas técnicas. Tengo que decir que estamos compartiendo información con ellos y eso no se había podido hacer antes. Pero más allá de compartir la información, las estrategias y demás, pues necesitamos avanzar y necesitamos soluciones. Y ahí todo el acompañamiento de la sociedad, todo el acompañamiento en la firma de nuestro
de nuestra petición, todo el acompañamiento, de manera que también esperamos que la justicia con esa acción popular ya desde el 2016 nos traiga una protección real, como debe ser, de los derechos de los niños, y al Ministerio de Salud, pues por supuesto, que tome acciones concretas para proteger la salud de los niños y niñas en Colombia. Para cerrar, le agradecemos mucho a la doctora Clemencia Mayorga, a los doctores José Orlando Lancheros y Germán Humberto Rincón Perfetti, su tiempo y dedicación a tocar este tema prioritario para el país. Nos gustaría que nos dejaran un mensaje final. Doctor Germán Humberto Rincón, ¿qué nos puede dejar como mensaje final en este tema? ¿Cuáles son las conclusiones y recomendaciones? Una, hay una ventana de oportunidad con el proyecto de ley que se tramita en el sentido de hacer lobby como entidades de salud, como la academia, como los grupos organizados de diferentes áreas de la salud, para efectos de presionar al Congreso y que se incluyan lo que se considera adecuado. Este es un tema complejo, pero el cual hay que jugarle. Es una ventana de oportunidad, está vigente y al ser una posibilidad hay que organizarse para hacer ese lobby. Y dos, nos toca esperar respecto de lo que a mí corresponde, continuar con este trámite judicial que por supuesto se demorará varios años porque ni siquiera tenemos todavía sentencia de primera instancia. Y como saben ustedes, después de la sentencia de primera instancia, cualquiera de las secretarías de salud, cualquiera de las personas que estamos vinculadas pueden apelar. Y adicionalmente, esto va al Consejo de Estado. El Consejo de Estado también está lleno de trabajo, lo que significará por lo menos unos mínimo 4 años más para obtener una decisión conforme lo que hemos pedido. Doctor José Orlando Lancheros, su mensaje final en este tema. Como conclusión, pues desde el Sindicato Nacional de Pediatras de Colombia hacemos un llamado al Gobierno Nacional y a los diferentes estamentos de la sociedad para que miremos a los niños como lo que son, como nuestro gran tesoro de la sociedad, que ameritan cuidados, que ameritan protección y por lo tanto una excelente atención en salud. No puede seguir pasando que con este cierre de camas de pediatría se conlleve a una atención insuficiente, a una atención inhumana, con servicios de urgencias y de hospitalización colapsados, con atención de los niños en servicios donde no deberían atenderse, donde no se cuenta con la experiencia suficiente para su atención, con generación de barreras de acceso geográficas, haciendo que los pacientes y sus familias tengan que desplazarse durante kilómetros con inversión de mucho tiempo y con inversión de recursos económicos para lograr acceder a los servicios de atención hospitalaria. Muchas gracias a todos. Doctora Clemencia Mayorga, ¿cómo podemos cerrar esto después de toda esa información tan actualizada que nos tiene y esas gestiones del día a día que vienen haciendo? Pues mira, yo creo que el mensaje es claro. Primero, la protección de los derechos prevalentes de niños y niñas en Colombia tiene que empezarse a hacer una realidad. Aquí no podemos seguir hablando y quedarnos en el discurso sin acciones concretas. En ese sentido, creo que nos corresponde a nosotros seguir teniendo este tema en el primer lugar, pedir un acompañamiento mucho más grande de la comunidad, padres de familia, maestros, sociedad civil, todos tienen que levantar la mano diciendo: los servicios de hospitalización de pediatría no se pueden cerrar porque no dejen utilidad económica. Está por encima el derecho. Y en ese sentido, pues el mensaje final es: Ministro de Salud, nos toca solucionar este problema. Yo creo en que hay una voluntad de cambio. Yo creo que cuando el gobierno nacional nos habla de los derechos, y creo que en eso hay un avance en poner ese tema como relevante, pero es con acciones. Es decir, se tiene que traducirse si hablamos de derechos, tiene que traducirse en acciones. Y en este momento, la sociedad civil, las organizaciones, las más de 40 organizaciones se han sumado a esta causa, a quienes quiero reconocer y agradecer por su participación. Todos estamos diciendo: tenemos que darle solución al tema, se requiere el subsidio a la oferta y se requiere una regulación. Se requiere mirar toda la cadena en el sistema de salud. Es que un sistema de salud no se puede manejar cerrando y abriendo cosas como si fuera
simplemente de otro talante, de negocio, porque aquí está de por medio una población y está de por medio una población que hoy tenemos que proteger por encima de las demás. Entonces nuestro llamado es, sigamos las mesas técnicas, pero necesitamos soluciones, necesitamos que esos derechos se vean protegidos con acciones concretas. Así es, Clemencia. Mira, desde el monitor, pues apoyamos completamente estas propuestas que nos hace. ¿Por qué? Porque es que las organizaciones que defienden esta salud de niños, niñas, han tocado todas las puertas del Ejecutivo, del Legislativo y en su Poder Judicial y no han logrado hasta la fecha el objetivo. Nos marca un derrotero como si todas las vías estuvieran agotadas. Hoy continúan los cierres y pueden sobrevenir más. Ya le corresponde a eso, al ciudadano, al padre de familia, al hermano, al familiar, que únicamente siente esa realidad cuando el niño de su casa se enferma y necesita la atención. Y es cuando expresa esa insatisfacción con los servicios de salud. Pero eso no es suficiente. Lo que se necesita es una solidaridad ciudadana efectiva, como se lo dice. Nos corresponde apoyar todas las acciones que hoy nos han planteado, como esa firmatón de la petición dirigida al ministro de Salud, la movilización y de demás formas que tomen estas expresiones de solidaridad con los niños y niñas. Estas acciones efectivas deben llevar al que el Estado garantice la permanencia de los servicios de pediatría mediante ese subsidio a la oferta y toda esa reglamentación que hemos solicitado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Leonardo, al monitor de la salud, y bueno, muy feliz, vuelvo a decir, de estar de nuevo en este espacio. Aquí seguiremos contándoles qué pasa, en qué va, porque hay que hacerle seguimiento a esto. Entonces, en qué pasa con ese tema, ojalá podamos tenerles buenas noticias, pero seguimos.